Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Una vez más, aprendamos juntos este programa que ya hace 5 años que estamos compartiendo con ustedes. Y hoy es el programa número 23 de este ciclo 2018. Antes de seguir, quiero... El nombre de las estadísticas, Enzo. No, los números. ¿Vos sabías, Guillo, que hoy era el 23? Sí. Bueno, antes de Ya seguir, saludamos. aprovecho a saludarlo a mis compañeros que ya me están robando protagonismo de entrada. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Guillo? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Y bueno, aprovechamos también a saludar a Luciano y Gloria, que no pudieron estar con nosotros hoy, y a Sebastián. No los perdonamos, los saludamos. Los saludamos. Y saludamos, sí, a quienes no necesitan perdón, porque están aquí acompañándonos, a Sebastián y Juan, que nos están ayudando con la parte técnica. Bueno, por ahí siempre cabe recordar un poquito para el que por primera vez pueda estar escuchándonos, que la intención de este programa es hablar de esas cosas que por ahí comúnmente no se hablan entre amigos, en familia, que por ahí es el lugar más importante, ¿no? Y menos tal vez con otras personas no tan cercanas. La idea de este programa es, como dice el nombre, ir aprendiendo juntos de las cosas que nos tocan de cerca, de los objetivos de vida que tengamos, de los conflictos, por así decirlo, que tiene que ver con el título del el tema del día de hoy. Y bueno, ya que lo dijiste, Luis, quiero preguntarte por qué elegiste hablar hoy de los conflictos, que fue un poquito, fuiste el gestor de este como título. no tengo conflicto, no Claro. existen en mi vida los Yo conflictos. pensaba eso, ¿por qué será si a Claro. nadie lo aqueja los conflictos hoy en día? El conflicto es pelea, el conflicto es combate, el conflicto es divergencia. Y por lo menos en mi vida, en múltiples aspectos, puedo observar que está lleno de conflictos. Todos queremos tener razón, todos queremos ganar. Entonces, poder ver, poder prever, poder anticiparse a un conflicto que ya nos ha pasado 80 veces, que no sea 81. Y es posible, es probable, dependiendo de qué es lo que yo quiera. La intención era que yo no iba a hablar, que estaba enfermo. Me hace Bueno, pues, participar de entrada. ¿viste cómo es esto? Pero está el mundo lleno de conflicto. Ahora, sí. Mi mundo, es decir, el principal conflicto es no con lo externo, no con lo exterior, sino conmigo mismo. Y estoy lleno de conflictos Eso te iba a internos. preguntar porque
yo buscaba en la definición en el diccionario, y conflicto siempre es como que es proyectado hacia afuera, hacia el otro, y la imagen de conflicto que uno nos viene enseguida, o por lo menos en mi caso, es conflicto bélico, conflicto de intereses, como que parecería que el conflicto nunca puede ser con nosotros mismos. ¿Vos no te peleás con vos mismo? Yo cuando quiero bajar de peso y como en demasía entro en conflicto. Entras en conflicto Sí, y sí. seguís comiendo. Y sigo comiendo en conflicto. Claro, está bien. Sí, cada uno viendo objetivamente hacia adentro puede darse cuenta cuántas veces entramos, ¿no?, en conflicto, y sobre todo esto, donde por ahí tenemos una intención y nuestro accionar no condice con esa intención previa que Claro. teníamos. Es una lucha, ¿Qué una pasa pelea ahí? interna. Es una pelea interna. Yo decidí tal cosa y mis pensamientos, mis emociones, mis egos, lo interno que no manejo, me hacen hacer otra. Ahora parecería que esto es natural en la gente, que uno ve hoy en día que dicen una cosa y hacen otra. Y como que llevan su vida adelante, o llevamos, muchas personas, y me incluyo en muchos casos, tal vez me sigue sucediendo, esto de que por ahí pregonamos o queremos ir hacia un lugar, pero todavía nos enojamos, todavía, sin duda me pasa, a medida que lo voy diciendo. Todavía tuvo de más, me parece. Claro, sí. Pero yo entro en conflicto con eso, porque lo identifico. Y hay personas como que tal vez si no lo ven, no entran puede ser que no entren Sí. en conflicto porque no lo pueden observar. Sí, por inconsciencia. Claro. No quiere decir que no sufran consecuencias de la conducta que uno tiene. Es decir, uno en inconsciencia por ahí no tiene ese choque interno de la lucha, llamarle entre el bien y el mal, entre lo que me propuse y lo que me sale, entre lo que quisiera hacer y lo que soy. No la tengo porque no me la he determinado, no he puesto los puntos sobre las íes, no me he hecho como un proyecto de vida, pero las consecuencias están a la vista, igual. Es decir, los problemas que surgen, si yo no los atiendo, se convierten en desgracias, entre comillas, en situaciones penosas, y las consecuencias las puedo observar. Sí, parte del título del día de hoy era los conflictos. ¿Cómo los abordo? Y cómo los abordamos, ¿no? Un poquito vos estabas diciendo esto. Hacerle alguna pregunta al Guillo que está ahí calladito. ¿Cómo los abordamos, Guillo, a los conflictos? Si yo supiera. Yo lo que yo pienso de todo esto es que en una dimensión como esta, la que nos toca vivir, sin poder afirmar que esto es una tierra en tercera dimensión, no conozco la cuarta, ni la quinta, ni la primera, ni la segunda. Es decir, lo que me toca vivir es esta tercera dimensión. En la medida que es una dimensión que vive sin amor, el conflicto va a estar. Claro. Porque no solamente el conflicto interno, uno que realmente ha sido sostenedor y lo sostiene todavía el conflicto. Yo a Luis, tomando un café, le decía, con seguridad mi mamá me quería tener a las 11 de la mañana y yo quería nacer a la 1 de la tarde. Es decir, yo creo que ya de arranque... Antes de nacer estaba Sí, ya estaban en conflicto. Entonces, uno lo que sí va aprendiendo es a no poner toda la ficha en un conflicto, toda la pasión en un conflicto. Sobre todo que quien tiene pasado social, político, que ha andado en la rama de la economía, se cree siempre dueño de una verdad total, de una verdad pura, y la defiende en esa dirección.
Entonces la defiende, pero dejando todo en el camino. Después uno va aprendiendo en la medida que ya se ha hablado acá, de vivir en atención, de querer hacer un cambio para bien. Uno al conflicto no lo ha hecho desaparecer de su vida, pero al menos lo provoca menos. Porque cuando hablamos de conflicto, yo no sé el otro, pero uno ha sido provocador del conflicto. Entonces yo creo que la base, después que uno se puede arreglar un poco por dentro, es ya no ser tan provocador de ese conflicto. Hay conflictos que se lo puede aminorar, se lo puede achicar, no tratarlo en el presente, sino dejarlo como en reserva para cuando las condiciones estén dadas. Y hay que tener cuidado también porque hay teorías de algunos filósofos que sostienen que a través del conflicto hay saltos de evolución, cosa que a mí me cuesta, no lo puedo sostener a eso, porque a pesar de que uno experimenta el conflicto, a mí, en vez de sentir tras un conflicto un salto de evolución, siento una amargura que hice algo que de nuevo lo volví a repetir, aún sabiendo que siempre termino mal. No me importa ganar, empatar, perder, sino ya el conflicto en sí, a mí, como quien dice, me destroza. Y no creo que sea por debilidad, sino que se siente un dolor tratando de vivir en atención, de arreglarse internamente, se siente dolor. Dolor por ahí también, sin ser muy, tratando de ser una persona elevada, sino hasta el dolor de sentirse burro, porque como sabiendo todas las consecuencias y a dónde lo deriva, uno se pone canchero hasta para ir llevando el conflicto. Pero en definitiva es llevar harina a mi molino. Y eso a mí, no solamente que sentí la culpa de ser especulador, de ser taimado, ya que en vez de cortarlo lo seguís y la ves fácil, el resultado es siempre un desgarro interno, es decir, hay una amargura álmica sería. Eso es lo que yo puedo opinar, lo que pasa en mí. Por lo que te escucho, Guillo, puede tener que ver un poquito esto de que se dice, ¿no?, que hay dos formas de ir evolucionando, creciendo, que una es a través del amor y otra a través del dolor, y tal vez esta a través del dolor sea vinculada al conflicto. Sí, cuando el conflicto se da en forma, a mi entender, inesperadamente, quizás se debe afrontar porque no queda otro camino. Pero yo creo, y no solo que no queda otro camino, sino que el resultado es que vos aprendés por la circunstancia de enfrentar el problema. El tema es cuando uno, creo que se hace adicto al conflicto. Pero es que nos gusta, Guillo, porque es como que lo buscamos. Exacto, sí, exacto. Hay algo, y después nos lamentamos. Exacto. Yo creo que el conflicto tiene todas las estructuras de egos asociados, claro, es decir, sí. Debe ser lo mismo que siente el jugador compulsivo, el comedor compulsivo. Debe ser, en determinado momento, uno se pone buscador de conflicto o lo origina ya porque es algo compulsivo, necesita de esa fricción, claro. Parece que es para alimentarse. Claro. Pero como uno también tiene ya una orientación que no es así la cosa, es que se produce eso que yo comentaba, que son desgarramientos de dolor, es decir, no se puede estar quieto, te agarran estado de ansiedad, no podés descansar como corresponde, porque todo eso te produce algo revulsivo, el conflicto. Siempre cuando está provocado, sostenido,
Cuando es inesperado, es algo que uno tiene que pasar por experiencia, porque no se dio cuenta a tiempo y se dejó comer por el conflicto, quizás las consecuencias sean otras. Pero acá estamos hablando de los guerreros del conflicto, aquellos que por no poder mantener el silencio, por no tener humildad, a pesar de ver con claridad que uno tiene la razón en el conflicto, uno que lo provoca, juega las cartas más livianas, dejándose las cartas gruesas para la raíz del conflicto. Es decir, no deja de ser un conflicto hasta un juego de escoba, de naipe, si uno lo toma como lo terceriza en uno al conflicto. Pero no es lindo. Por no solucionar el conflicto, yo creo que es un mundo en conflicto en todas las ramas. Con Lucho, y a veces los sábados cuando tomamos mate, estamos medio politizados, en algunos sábados mates con política son, y después de 10, 15 minutos que cada uno defiende y opina, inteligentemente llegamos a la conclusión de que si hay que hablar de corrupción es un mundo corrupto. Y producto de esa corrupción, porque aquel que fabrica armas es corrupto también. Y aquel que va a la guerra es corrupto y todos se manejan intereses en donde los hombres hemos inventado palabras heroísmo, patria, frontera, para justificar el conflicto, no para otra cosa, ¿no? Ni hablar de que ya uno ha visto tantas cosas que se arman solamente por intereses, no importándole la vida de nadie, porque hay conflictos que cuando ya pasan su forma simple, que son conflictos más complejos, que llevan naturalmente a una confrontación que a lo mejor empieza prenden una velita, pero después termina con proyectiles hasta con punta atómica, que ya lo hicieron y lo podrán hacer, es la destrucción. Prácticamente hay conflictos que son la representación gráfica del no amor. No. Hombres que con la razón se vuelven despiadados, que se vuelven crueles. Es decir, el conflicto, nosotros estamos hablando de conflicto hogareño, familiar, paranaense, si le podemos poner un título, pero después ya el conflicto llevado a nivel terráqueo es una cosa de cuando empieza no se sabe cómo termina. Ahora, Guillo, cuando me enojo, pareciera una bomba atómica que estalla dentro mío, ¿no? Sí, siempre se mantiene las equivalencias. Es decir, que el conflicto chico de dos personas tiene el valor atómico de guerreros que son 500.000 contra 500.000. Lo que pasa es que esto es la gota de calidad, podemos dar de dos personas, pero siempre la base del conflicto puede ser más grande o más chica. Lo que uno podrá encontrar una diferencia es en las consecuencias, porque yo con vos claro, podemos diferir en una charla, en una mateada. No vamos a romper ninguna casa. Claro, pero lo otro, la calidad de la consecuencia no son ni parecidas, ¿no? Pero el origen sí se mueve porque en la decisión del verbo, sobre todo de verbos menores, hay una conjunción mental, emocional, física, que produce consecuencias muy serias desde el punto de nos podemos llegar a lastimar. Solamente hasta solo no podemos lastimar,
cuando esos días que estamos puteadores, que estamos chinchudos, que nos molestan las motos, las bicicletas, otros autos, estamos emitiendo permanentemente una energía, y esa energía que nosotros nos autoproclamamos tiene una incidencia en nuestro mismo cerebro, que es el que tiene que resolver la locura o el conflicto que uno va creando. Entonces después vienen estados de enfermedad, fundamentalmente desde el punto de vista psíquico, y decimos, pero ¿cómo si yo? Pero si para llegar al centro, desde el barrio que nosotros vivimos, que tenemos 20 minutos de auto, originamos 15 o 20 situaciones verbales que son todas de conflicto, vamos machacando el cerebro nosotros mismos, porque el cerebro vendría a ser el espejo de resonancia y de conducción energética de lo que pensamos, de lo que sentimos. Estamos acercándonos al momento de un pequeño corte musical, así que si está de acuerdo Seba, volvemos enseguida. I can write long letters to the dying and deceased, search for answers spelled out in the skies, or whisper my confessions to a deaf and drunken priest, count myself among the very wise. But all the superstition left me guessing, and in the end some things were not convincing. Look for me among the missing. I lived in a city where the streets were painted white, lined with blackened faces of the poor. Men were paid to try to hide the darkness and the light. Lies were waiting behind every door. If I followed truth, I'd end up twisting, and in the end some things were not worth risking. Look for me among the missing. There were souls who told me if I'd only stayed around, my eyes would have seen the better days. But all the stars were fading and the moon was sinking down. We disappeared into the morning haze. For all the broken people left me wishing, but in the end some things were not worth fixing. Look for me
Bueno, continuamos con Aprendamos Juntos y recordar el tema que hoy hemos elegido para desarrollar, llevar adelante es el conflicto, cómo lo abordamos. Antes de continuar queremos recordarle a la audiencia que somos un grupo de amigos de la Fundación Impulso de una Nueva Vida y esta fundación tiene una página de internet. Para el que desee ingresar puede hacerlo a impulsodeunanuevavida.org. Ahí pueden encontrar muchísimo material mucho más profundo relacionado a estas cosas que intentamos compartir con ustedes en el aire. En relación a esto también tenemos la participación de una amiga que para el programa de hoy nos dice, les planteo una situación familiar a la que por ahora no encuentro salida. Ante un conflicto que se generó, pero que los participantes en el tema no charlaban abiertamente, me surge el miedo de plantear la situación para aclararla y que cada uno exprese su verdad. Y que esto ocasione una pelea que tal vez no se pueda revertir. Pienso entonces que tal vez es mejor dejar así las cosas, aunque me parece que la relación queda enrarecida por el silencio. De eso no se habla. Nos pregunta qué opinamos sobre el tema. Claro, habría que ver cada situación en particular, ¿no? Cuáles son las características de aquellos que están viviendo esta experiencia, porque por ahí a veces habrá que hablarlo y a veces no habrá que hablarlo. Entonces lo que sí uno puede hacer es ir probando, es decir, y evaluarse en las intenciones. Es decir, ¿qué intención tengo yo? ¿Qué me lleva a plantear? Hay veces que, por lo menos me pasa a mí en mi casa, lo mejor que puedo hacer es no decir nada. Y muchas veces digo porque me lleva mi orgullo. A veces soy demasiado explicativo. A veces lo veo yo y el otro no lo ve. Y nadie va a poder hacer una experiencia igual a la mía. Va a ser su experiencia. Va a dar sus pasos. Entonces habrá que armarse de paciencia, saber cuál es la magnitud de importancia que tiene la situación. Porque hay veces que nosotros en la imaginación lo agrandamos tanto que nos parece tremendamente pesado y no es más que una situación más de las tantas que vivimos, pero por ahí no nos gusta. O por ahí creemos que abordándola estaríamos haciendo un bien. Es decir, es muy amplio. Sí. Puede ser que sí, puede ser que no, pero esto es la sal, ¿no?, de lo que uno va viviendo. Y uno puede ir probando, de una manera, y si ve que no va por ahí, puede cambiarlo. La mayoría de estas cosas, o todas diría yo, se solucionan poniendo amor. Y no es que yo decía, qué fácil, el quien está hablando, cada vez que sucede algo así pone amor. No, sé que es así y que uno tiene que intentarlo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, siempre. Es decir, intentar poner amor es siempre. Entonces, un silencio que enrarece, que está raro, y si le ponemos amor, esa rareza, Ese silencio. ¿qué es lo que va a pasar con ese silencio? Porque hay veces hay cosas que, y recién decía el Guillo, si capaz que en política no nos ponemos de acuerdo más, en esta vida por lo menos ya no vamos a ser correligionarios o camaradas o compañeros, ¿sí? No, o una cosa u otra. ¿Y cuál es el problema? Es decir, no siempre uno tiene que llegar a un acuerdo en opinión, en pensamiento, sí tiene que llegar a un acuerdo de convivencia. Y eso se soluciona bastante fácil. Uno cuántas veces, ¿y cómo hace con los hijos cuando los hijos vienen en otra época, son distintos, no tienen la misma historia que uno ha pasado, no tienen las mismas, no es la misma época, es decir, es distinto, todo es distinto y hay un punto en el cual no te pones de acuerdo. Sí, un tema relacionado a esto que yo podía ver
cómo por ahí las prioridades o entender por dónde pasan las cosas o por donde yo hoy en día entiendo que debería pasar la vida, que es importante, cómo me ayuda con el tema este de cómo abordamos los conflictos, ¿no? Tal vez antes, un ejemplo, no sé, perder un trabajo o percibir una remuneración económica menor a lo que uno ya estaba estructurado era motivo de conflicto, que sin duda también hoy en día es un motivo de conflicto para muchas personas y para mí también, pero no es un conflicto en el cual me desequilibre o me haga trastabillar como podría hacerlo tal vez en otro momento. Hoy en día, con estas cosas que estamos hablando y que uno va entendiendo que la vida pasa un poquito por esto, por entender de poner un poco más de amor en todo lo que hacemos, y que para eso no hace falta dinero. No necesitamos, no tiene la importancia que tenía antes, sin duda la tiene, porque en este mundo lo necesitamos para comer, para vestirnos, para algunos comemos más, otros menos. Pero al entender esto y buscar este desarrollo de ir creciendo también en el interno de uno, conociéndonos, es como que el tema económico pierde un poco esa importancia y a uno le da la fuerza para que estas cosas por ahí que antes a uno lo desequilibraban tan fácil, ya hoy no sea así. Yo, respecto a la pregunta que me hicieron, hay que ser muy cuidadoso en algo. Hay un conflicto de dos y vos estás afuera del conflicto y tenés toda la pureza, claro, de querer solucionar. Pero si no te invitan claramente a mediar, y si vos aceptás mediar, las partes ponen sobre la mesa todo lo que hay que poner para que se pueda mediar, es muy difícil esto. Yo siempre sostengo que uno de los grandes vicios del hombre es que esconde algo, siempre esconde algo. Entonces es tan difícil ir a un conflicto como tercero. Hay mediadores famosos, pero también detrás de los grandes mediadores son famosos las traiciones, porque de última es completo. Todo lo que le puede pasar a los egos de un hombre en una mediación, si no lo ha podido trabajar, están expuestos. Claro. Entonces hay tantos intereses, hay tantos cuartos intermedios en querer participar de un drama como mediador, que no es este caso, ¿no? No. Que uno va extendiéndose en el tema. Ahí hay que ejercer paciencia. Claro. Si a uno no lo invitan, es muy difícil acercarse a dar una mano, como dice el criollo, ¿no? Que observar, estar en silencio y expectante. Cuando se dé, uno está preparado para saber en qué puede ayudar. Pero si no, hay que acompañar. Claro. No quedan muchas opciones, ¿no? ¿Cuáles son las vías de comunicación, Enzo? Sí, las vías de comunicaciones para quienes nos estén escuchando, pueden mandarnos un mail a japrendamos@gmail.com, pueden escribirnos al Facebook del programa, que es Aprendamos Juntos, o pueden hacerlo también por un mensaje escrito al WhatsApp del programa, que es el número de teléfono 011-2186-2415. No es lo mismo un problema que un conflicto. Totalmente de acuerdo. Y nosotros a muchos problemas los hacemos conflictos. Disculpa, no te escuché, ¿cómo? No es lo mismo un problema que un conflicto.
Sí. Y muchas veces nosotros al problema lo convertimos en conflicto. Y hay detrás el deseo de que las cosas sean de determinada manera. Yo deseo que en ese problema se solucione o lo abordemos de tal o cual manera, y por ahí estoy acertado, no tan acertado, totalmente errado. Y cuando no es individual la experiencia, cuando hay más de una persona, puedo producir conflicto. ¿Qué conflicto? Lo decíamos hoy, no sé si lo dijimos al aire, es pelea, es lucha. Conflicto es pelea. No es lo mismo que problema. Claro. El problema, si lo tenés adelante y lo abordás y querés extraer la luz que te trae ese problema, si querés extraer la enseñanza que te trae ese problema, podés. Ahora, yo puedo renegar, puedo pretender que las cosas sean de determinada manera, pretensión, puedo desde mi orgullo querer tener razón e imponérsela a los demás. Entonces creo un conflicto. Claro. Y otra cosa... Y sí. viceversa, si también tenemos la posibilidad de, como decía, abordarlo y que no llegue a producirse el conflicto. Siempre está eso. En origen, hay que remontarse al origen de la Tierra. La Tierra es una creación en donde el hombre se puede asegurar que no intervino en nada prácticamente. Cuando empezó a tener los primeros rasgos de pensamientos, a través de siglos y siglos, empieza a volverse el hombre que era nómada territorial. Tener un territorio ya es conflicto. Claro. Sentirse dueño de lo que no es en origen dueño es crear un conflicto. El límite es un conflicto. Los distintos idiomas con sus infinitos dialectos es conflicto. Claro. Entonces, si uno lo lleva de lo macro a lo micro, ¿qué diferencia hay cuando están hablando en un conflicto que uno no, hablando el mismo castellano uno no entiende? Porque entran en juego pasiones, pensamientos fuertes. Entonces, el conflicto es algo de respetar. Y para entenderlo y orientarse un poquito, el conflicto de las personas, cuando es cara a cara, yo no creo que haya dos personas iguales. No solamente se diferencian en huellas dactilares, en características del rostro, del cuerpo, sino que es muy difícil que dos personas al mismo tiempo tengan el mismo conocimiento, las mismas ganas de haber hecho la experiencia y puedan portar el mismo saber. Y como el conflicto, en definitiva, es desamor, el rol de aquel que va más delante del otro en un conflicto tete a tete tendría que ponerse último para empujarlo a la comprensión. Claro. Aquel que está en un plano vendría a ser no de tanta igualdad, que está un poquito, así sea, segundos de atraso. Pero en el conflicto el más pícaro saca ventaja. Es decir, entiende que es así. Lo que uno te debería también aprender y hacerlo carne, que mirando lo que es un conflicto, que puede ser una guerra, una pelea, cuando uno sabe o puede afirmar de que está en condiciones, sería de tener un mejor desenvolvimiento en el conflicto, es cómo puede envolver al otro. Así,
no responda en cariño, en amor, en comprensión para achicar el conflicto. No llevarlo a la ventaja, no llevarlo a la especulación, porque si no es como retroceder. Es decir, podés haber sido un hombre que te ha estado muy atento a ti, pero en un conflicto te portás como un granuja, como una persona que te gusta la ventaja, y podés ganar territorio, podés ganar fortuna, podés ganar todo lo que sea, pero espiritualmente es un hombre que perdiste. Claro. Ahora, yo te escucho, Guillo, y me figuro, no me imagino en la cabeza la situación conflictiva entre dos personas, y parece ser que hoy en día en la sociedad, tal vez la persona que entiende todo esto que vos estás hablando, que tal vez entiende que este conflicto no lleva a un buen camino y tal vez decide hacer silencio, queda opacado por el otro que levanta la voz y que dice cualquier cosa, y a los ojos de la sociedad es como que el que tiene la razón y el que triunfa, por decirlo, claro, es el que más levantó la voz y el que más gritó y impuso su idea. Pero bueno, creo que no hay otro camino. Habrá los ojos de quien pueda ver qué hay en el silencio del que se quedó callado. Por lo general, cuando no se es bravucón y se gana en el silencio, es porque en ese hecho hay cierto grado de sabiduría. Es decir, al que porta un cañón no le podés pedir mucha sabiduría, porque donde pensó te agujerió. Claro. Y los conflictos hay que tratar de apagarlos, porque hay conflictos que empiezan por tonteras, de vista ya después con el diario del lunes, y se van complicando, y se van complicando, y si son belicosos los que están en el conflicto, empiezan mojándote la oreja como cuando éramos chicos, y hay piña al tiempito. A la orden del día. Y conflictos familiares que están a la orden del día permanentemente, incide mucho el cansancio que se va teniendo, la convivencia cuando no se la ve con una intención espiritual, amigable, de acordar, de vivir en amor. Es como que hay cosas que se van gastando. Yo lo veía a mis abuelos que peleaban por pavada. Es decir, eran pavadas, pero bueno, era parte de su vida ese tipo de conflicto. Ver también más allá de las palabras o las actitudes. Yo chocaba mucho con mi padre. Y hay una anécdota que siempre cuento, que él iba al banco y tenía que pagar alguna boleta, algún impuesto, iba y me pedía el cambio a mí para llevarle al cajero al banco. Y mi reacción era conflictiva. Es decir, ¿qué tenés que sacarme el cambio a mí para llevarle a quien es el dueño del cambio? Claro. Pero él buscaba otra cosa. Es decir, él buscaba un ratito con sus herramientas, con sus medios, que por ahí a veces son limitados. Es decir, a veces, bueno, el ir a pedirme el cambio era una forma de estar un ratito juntos, y yo, como estaba en mil otras cosas, es decir, ¿qué me disparaba? Es decir, mi intolerancia. Entonces hay que ser un poquito pícaro también, hay que estar astuto en la convivencia, porque hay cosas que vienen por un lado, uno las ve de determinada manera y las termina desviando o degenerando para un lugar que a veces es sin retorno, porque las relaciones se gastan. Las relaciones se gastan. Uno no puede vivir maltratándose. No debe, y si lo hace, y llegará un momento en que el que está enfrente no quiere estar con alguien que lo maltrate. Y es lógico. Así que ver un poquito más allá
de las palabras, de las situaciones y qué es lo que busca el otro. No es todo lineal o todo 1 más 1 es 2, no. En la convivencia hay 1000 razones. Es decir, pasa alguien de mi familia y me dice lo que estás haciendo no está bien, y yo reacciono. Y tal vez lo que quiere es que salga a tomar sol y en lugar de estar encerrado en la pieza. Ahora, no es fácil, porque uno tiene que estar en calma, tiene que estar... Sí, poder con una observar actitud. esas cosas que vos estabas diciendo, como en este ejemplo del cambio. A mí una cosa que me ha ayudado mucho es, ya lo hemos dicho, ¿no?, varias veces, entender esto de quién soy yo a veces para querer tal o cual cosa, o también una cosa que por ahí me pasaba mucho, que por suerte cada vez me pasa menos, esto de buscar el reconocimiento de mis pares o en mi familia, ¿no? Y cómo a veces por ahí tal vez, no sé, había algo para compartir, yo llegaba y no había más para mí, y tal vez en ese momento me molestaba y cómo no pensaron en mí, y entraba en un conflicto. Y el entender que no necesito que yo mismo, con entender quién soy, no necesito que los otros me reconozcan. No sé cómo explicarlo con palabras, pero es tan liberador. Uno por un lado dice, no, pero el pensamiento que yo tenía antes, no, me tienen que reconocer porque yo valgo esto. Yo valgo por lo que soy, no por lo que me reconozcan los demás. Y sinceramente es tan liberador, como decía, es tan fructífero, tan lindo sentir esa liberación de necesitar el reconocimiento de los otros, que no lo cambio por nada. Vamos acercándonos al tiempo de otra pequeña pausa musical y enseguida volvemos.
¿Se me escucha? Ahí está. Último bloque del programa el día de hoy de Aprendamos Juntos, los conflictos, cómo los abordamos. Una cosita que traía para compartir con ustedes también es, no sé si alguna vez le pasó de estar en conflicto discutiendo con alguien y que le digan, vos me dijiste tal cosa y no, yo no la dije, o vos me levantaste la voz, no, yo no la levanté. Y yo creía que era así, hasta que me empecé a observar un poquito más y me daba cuenta que muchas cosas que tal vez decía que no hacía, las estaba haciendo de alguna forma, ¿no? Y es increíble porque uno en ese momento está seguro y podría afirmar, depende la intensidad del conflicto, con cualquier cosa de que lo que está diciendo es así, pero cuando por ahí nos podemos ver un poquito en la situación esa de pelea, cuando como que nos podemos abstraer de esa situación y vernos cómo estamos hablando, cómo estamos reaccionando, podemos ver y entender un poquito lo que está diciendo el otro. Otra cosita también que venía a colación de esto es que tal vez yo, escuchando el planteo de la otra persona, que era muy antagónico con lo que yo pensaba, es como que decía, no puede ser, ¿cómo piensan esto? Y yo pienso tan distinto. Yo pienso tan bien y el otro piensa tan mal. Sí, y esto así es muy difícil de llevarlo adelante porque son tan distintas las formas de pensar tanto del otro con la mía, que esto nunca nos vamos a entender. Y el otro evidentemente pensaba como yo, ¿no? Y cuando uno por ahí lo que puede lograr es bajar un poquito el pie del acelerador y ir apretando un poquito el freno y bajándole el tono a la discusión y tranquilizándose, es como que todas estas cosas empiezan a perder su fuerza y tal vez lo que veía tan terrible en la otra persona que nunca iba a poder conciliar con ella no era tan grave y es cuestión de conversar. Siempre por ahí lo más importante tal vez el objetivo que tengamos en común. Después la forma en que la vamos a hacer, llevar adelante, cómo lo vamos a ir haciendo, es conversable. Eso es un poquito una experiencia propia que quería compartir con ustedes. El disenso puede enriquecer. Y debería enriquecer. Sí. Es decir, tener opiniones distintas. Deberíamos celebrar el disenso. Claro. Si es que queremos aprender juntos, el juntos es con todas las miradas. Y las miradas son relativas de acuerdo a lo que uno trae de antes, a cuál ha sido su educación, a cuál ha sido su familia, su ciudad, su idioma. Entonces, siempre vamos a estar no coincidiendo. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Porque pareciera ser que lo que queremos es imponer la forma en que pienso. No pareciera ser, es decir, uno lo ve permanentemente. Y a veces el riesgo de esto es que uno está acertado o tiene el 99% de acierto. Entonces, en lugar de inducir al otro, de invitar al otro, de tener paciencia y ir mostrando lo que uno ha logrado ver, quieren ponérselo y termina enojándose. Entonces termina peleando, termina con un conflicto. Consecuencia, termina rompiendo tal vez una relación y sin conseguir nada. Ahora, es una decisión esto, porque ¿por qué yo me voy a tener que pelear con vos? Porque pensés diferente. Es decir, ¿por qué? Pensamos distinto. Bueno, también pensamos distinto. Y en la humanidad hay 7.000 y pico de millones que pensarán distinto. Y una cosa es pensar y otra cosa es tener pensamientos. Entonces muchas veces las peleas vienen, o el conflicto viene, por algo ideológico. Ideológico es una suma de pensamientos que se nos introducen, nos los dejamos introducir, que nos quitan libertad. Que no quiere decir que
uno no abreve en determinado momento en lecturas, en conocimientos que son de la humanidad, pero tendrá que llegar un momento que piense por sí mismo. Es decir, yo no puedo ocultar con la mano el sol, es decir, con un dedo, si lo ocultaré un ratito, después se va a mover y va a estar ahí siempre. Entonces, no confundir el poder pensar libremente con tener pensamientos que hacen que normalmente entremos en conflicto. Porque si yo soy abierto al pensamiento, que en algún aspecto lo seré y en muchos no lo soy, pero si soy cada vez más libre en el pensamiento, voy a aceptar la opinión del otro. Y tal vez está equivocada, sí. ¿Y en cuántos aspectos yo puedo estar equivocado? En infinidad. Para aquel que sabe más que uno, para aquel que ha vivido y tiene una experiencia más rica que la mía, y me verá como una criatura. Como a veces me parece a mí en un chico, que uno le dice, pero ¿cómo no te das cuenta de esto? Y es su realidad. Y yo soy un viejo, que se ha dado cuenta por ahí a los golpes, por ahí con esfuerzo, por ahí con decisión, con voluntad, con tiempo que ha pasado. ¿Por qué exigirle al otro? Esto de biribiri también es bastante palabra y no es fácil llevarlo a la práctica, pero no, es decir, por más que no sea fácil llevarlo a la práctica, no quiere decir que no sea de una manera bastante parecida a la que la estamos expresando. Sí, un temita que hoy salió a partir del mail que nos había llegado y que también decía Guillo. Yo en mi vida he sido siempre muy reaccionario y a donde, si no tengo el conflicto, me lo busco, en el sentido de que hay un conflicto y uno enseguida va a tomar parte y a defender o a atacar, y con el tiempo he ido aprendiendo un poquito a mantenerme al margen de esto, ¿no? Y es increíble cómo, primero esto, ¿no? Observarse de que para qué vamos a intervenir en un conflicto, si es necesario que intervengamos o no, o por qué lo hacemos, qué estamos buscando, protagonismo, estamos buscando defender a alguien, qué estamos buscando a la hora de ir y meternos ahí. ¿Ahora eso lo pensás en el momento? ¿Cuándo lo pensás a eso? Hay veces que lo pienso en el momento. En el momento. Otras veces lo puedo observar ya una vez poco tarde, ¿no? Lo que sí he estado observando últimamente, que puedo abstraerme un poquito de esto y no enseguida ir y meterme en el conflicto, es de cómo las cosas, uno cree que tiene que estar ahí para que esto se solucione, porque si uno no está es indispensable. Claro. Y qué mentira tan grande. Uno, en mi caso, ¿no? Y en lo que he estado observando últimamente, en las cosas que me han pasado, veo cómo por ahí, si espero un momento más para contestar o decir algo por ahí, hasta una discusión en estos grupos de WhatsApp que hoy es tan común, las cosas se terminan acomodando solas, o tal vez mi participación pueda ser buscando este objetivo en común de llegar a un consenso, puede ser mucho más fructífera que si me hubiese metido un tiempo atrás para defender quién sabe qué. Eso es algo que voy viendo, ¿no? Y que he entendido de que uno hay que respetar un poquito la individualidad del otro y de los otros, y no es necesario siempre que en todo intervengamos. Es como que parece, como a muchas personas nos pasa, como que hay que intervenir en todo, y no es así. Cada uno puede ir haciendo su experiencia y puede ver que es mucho mejor dejar que las cosas se vayan dando por sí mismas que estar siempre metiéndonos en donde no nos llaman. ¿Cuántos conflictos hay que son impulsados por la imaginación de uno? Y la imaginación detrás tiene algún ego, algún pensamiento, que es el que nos está manejando. ¿Cuántos conflictos imaginarios? Yo lo he dicho varias veces, si yo no tengo perspectiva de dónde están estacionados los autos cuando estoy llegando a mi casa, y ya me parece una cuadra antes que lo pusieron en el garaje.
Así que estacionaron en el garaje y no puedo entrar. Estoy loco. Y la mala interpretación a veces de lo que otro te está diciendo, porque tal vez uno te está queriendo decir algo y lo fonéticamente o no sé cómo se expresó mal y uno ya lo agarró para el otro lado y después por ahí ya cuando se están agarrando los pelos recién, vos me quisiste decir otra cosa, Claro, entonces... pero ¿y qué es ese uno? Uno lo agarró para el otro lado, porque a lo que yo apuntaba... Claro, ¿qué es ese uno? Claro. Es decir, ¿qué me lleva a mí a... Saltar. Claro. También se da, como decían hoy, en definitiva, la mente te hace participar internamente en un interloquio en donde uno quizá va a un conflicto, pero va en auto, está a media hora del conflicto y se empieza a hablar solo, a preguntarse, a contestarse. Se manija. Cuando llega afiladito, porque ha tenido media hora de chamullo, de autochamullo, que es muy, muy jodido ese. Y resulta que cuando llega al conflicto, una sonrisa, una posición amorosa del otro o de otros, te cambia. Y perdiste media hora de una energía que ya esa no la recuperás. Sí. Y a veces no todas las energías son vulgares las que uno pierde, son todas energías creativas. Entonces, por ir dándose esa máquina que uno se da. Entonces yo creo que, o me parece que algo que hay que tener en cuenta en el conflicto es el eterno presente. Es decir, ir despojado ni de defensa ni de ataque, sino resolverlo cuando se presenta el conflicto. Eso le permite llegar uno a la zona del conflicto más limpio, con la cabeza, las emociones, los pensamientos más limpios, más tranquilos, lejos de accionar, sino que pasa a ser algo como que ese conflicto se puede terminar en un pacto inteligente de dos, ¿no? Ahora, y yo, naturalmente no buscamos la armonía, entonces. Y, ¿O dependerá de la naturaleza de cada uno? es decir, la armonía es un resultado de una composición matemática. Si dos no son armoniosos, ¿qué armonía se puede buscar? Y si individualmente, si yo no soy armonioso, ¿qué armonía puedo ofrecer? Es una cuestión de uno más uno. Entonces, lo que pasa es que el fragor del conflicto te hace creer de que vos sos el bueno de la película, que vos, ¿qué tengo que ver si yo estoy metido en esto? Pero a vos, para que el conflicto sea, vos has aportado elementos, no sé si en su mayoría, pero no te has quedado atrás en elementos. Entonces, cuando se produce el conflicto, y si no son dos armonías, es un conflicto que tiende a extenderse, y como decíamos hoy al principio, hasta agravarse. Es decir, acá no, dos iguales nunca van a estar en conflicto. Es muy difícil que dos iguales estén en conflicto, es decir, dos personas en equilibrio. Podrán estar en disidencia, no podrán ver en el eterno presente lo mismo. Quizá uno lo vea en el eterno presente y otro se necesita un periodo de tiempo más prolongado pero son dos personas en equilibrio. Pero cuando es equilibrio versus desequilibrio, es volver a aquella fórmula helénica, cuando el otro no quiere, uno no puede, o cuando uno no quiere, el otro tampoco puede. Es decir, por ahí pasa esto. Si viviéramos en una vida amorosa, y no digo uno o dos, sino que sea una minoría, que ese amor se pueda potenciar,
pueda llegar a los confines de una región, con seguridad el nivel de conflicto sería otro. Claro. Pero que es tan difícil hablar de no conflicto con los diarios nacionales y los diarios internacionales, ¿no? Te daría la impresión que el todo hombre conflicto. está pasando por conflictos que están lejos de la cordialidad, del amor, de ser fraterno y ser libres pensadores. Cada uno tendría que ser un bastión de libertad. Esa filípica que te dan 3 o 4 niños sobre las sociedades, no, siempre terminaron mal, ¿no? Algunos con galera, otros sin galera, pero son 4 o 5 que ostentan un poder en el mundo y histórico, ¿no? Y cuando ya no hay límites territoriales, no hay límites de riqueza, el hombre vive formando grupos, que los 33, que los 8, que los 25, Los 20. que claro, entonces es muy difícil. Yo leí en una revista española, pero hace mucho y sabrá Dios si es cierto, ¿no? Que el que servía el café en el grupo de los 8 sentía olor a azufre en el ambiente. Sea mentira, sea verdad, pero ahí se deben coser los territorios del planeta. Entonces, y eso pueden ser esos grupos que tanto se alaban, el grupo de los 8, los poderosos son los que provocan el conflicto. Después nosotros lo podemos pasar al conflicto o soportar o vivir el conflicto. Pero los conflictos tampoco no es que no tengan madre. Los conflictos tienen origen, tienen raíces, tienen poder. No es lo mismo en todo tipo si vos buscas conflicto, no es lo mismo ir a la montaña a pasar 2 o 3 días en una carpita que irte a Ibiza. Es decir, distintas cosas, es decir, distintas búsquedas. Yo no critico a nadie que va a Ibiza. A mí con 20 años me hubiera gustado ir, pero ir a buscar conflicto, porque al otro día es rajarse la vestidura o el mea culpa, sabiendo que son zonas de conflicto, de todo tipo. Entonces hay que estar, lo que decía Lucho hoy, con una astucia, despertar un equilibrio, una astucia, saber moverse. Si uno ve que quiere entrar en zona de conflicto porque es tan fuerte como para uno que sufre de gula querer abrir la heladera, es la misma fuerza. Y saber trabajar es un trabajo, no entrar en conflicto es un trabajo espiritual. ¿Quién nos obliga a tomar parte por una cosa o por otra? Últimamente veíamos, ¿no? En nuestra sociedad se están dirimiendo muchos temas que es por una decisión o por la otra, y es como que parece que toda la sociedad tiene que tomar una postura y defenderla con la vida casi. ¿Y qué necesidad, qué obligación tengo? ¿Me están obligando a mí yo de tomar una postura? La grieta, esa que es tan famosa, al menos en la grieta nacional, no sé si habrá, tiene que haber grieta porque Vietnam es una grieta, Corea debe ser otra grieta. Y la grieta es un desamor, o es no saber ponerse, disentir en ideologías, pero sin ira. Es decir, en definitiva, la grieta es un conflicto de dos personas, 2 bandas o 2 ideologías, dos distintos que no hacen nada para llevar ese conflicto a disentir sin ira, donde le ponen ira, le ponen calumnia, le ponen todo lo que se ve en los diarios, ¿no? Entonces, qué difícil. Y nosotros no somos elegidos ni mucho menos, pero el camino que hemos tomado es tratar de vivir en forma amorosa.
Y el amor apabulla al conflicto, lo hace más pequeño, Lo desarma. lo desarma, es la palabra esa. Porque cuando vas al conflicto vas armado. Claro. Claro. Y la sonrisa hasta que vos decías hoy, te encontrás con alguien amoroso en el momento, te desarma. Sí, sí, sí. La actitud amorosa tiene que desarmar al más taita, ¿eh? No hay forma de quedar enojado ante una actitud amorosa, por más que vaya con unas revoluciones mentales que no es así. Al menos uno, la poca experiencia que tiene, uno lo puede afirmar que es así, ¿no? Yo encuentro una diferencia muy grande, y lo hemos charlado muchas veces en mi casa, en que yo entro en conflicto, pero no lo busco. Y pienso que hay un divisor de aguas ahí. Es decir, mi objetivo de vida no es entrar en conflicto porque nos hace mal a todos. Me lo sigo encontrando el conflicto. ¿Por qué? Porque todavía reacciono, porque quiero tener razón, porque soy muy orgulloso. Ahora, hay una diferencia grande entre andar buscando el conflicto, ser uno busca, o encontrármelo porque todavía no he dominado mis pensamientos, no están aprendidos de mi voluntad, no están tomados por mi voluntad. Si yo decido vivir de determinada manera y ejerzo el poder de la voluntad, que es fuerza, es decir, la voluntad es fuerza, los pensamientos que tengo los voy a poder dominar y voy a poder accionar en lugar de reaccionar. Es decir, a veces lo logro, muchas veces me sale lo otro. Ahora, uno tiene que determinar qué quiere vivir, porque la consecuencia del conflicto, que hoy hablaba Guillo más temprano, es decir, el lastimarse, la pena que produce, cómo queda la relación posterior a la discusión, al conflicto, a la pelea, yo no la quiero. Yo no la quiero. Ahora, es un proceso, porque primero tendré que determinarlo, decidir que no lo quiero, y después tendré que ver qué es lo que hace que yo siga reaccionando. Y es un trabajo, es un esfuerzo, es una atención permanente, y uno va logrando, y esto también lo decíamos en alguna oportunidad, yo me enojaba 20 veces cuando iba de mi casa a llevar a los chicos a la escuela. Pero, ¿cómo 20 veces? Y sí, son pequeños enojos, pequeñas molestias, pequeños conflictos que están dentro mío. Porque que pase o no el de la moto en rojo cuando está el semáforo, y es una decisión de esa persona. Si yo puedo enojarme y entrar en conflicto diciéndole algo, o apenarme, sentir pena, como todavía no ha podido entender que puede matarse o puede matar a alguien. Entonces, es una decisión. Después de esa decisión, es un arduo trabajo para llegar a una armonía. Ahora, yo tengo sabido o tengo determinado que no quiero pelear más. Y el conflicto es pelea. Si no la quiero, me la encuentro. Bueno, llegará un momento que será cada vez menos, sabrá Dios si uno hace el trabajo que debe hacer, que ya no se enojará más. Hasta acá he llegado, yo no sé si... Ya estamos llegando, ¿no?, al fin del programa, y esto es como la paz, ¿no? Como justamente lo contrario, ¿cómo podemos desear un mundo en paz o un mundo sin conflictos si está compuesto por personas que vivimos en constante conflicto? Tenemos que hacer esa mirada interior y ver qué nos pasa, por qué lo buscamos, qué podemos hacer para cambiarlo, y una vez que lo conquistemos nosotros, recién ahí vamos a poder estar aportando para una convivencia en paz con los demás. ¿Quería decir algo? Sí, hay algunos mensajes que nosotros vamos a seguir con el este tema la semana que viene.
Hoy empezamos un poquito más tarde el programa, vamos a ver si empezamos antes. Y es un tema que realmente para lo que es el trabajo interno es fundamental. Entonces vamos a abordarlo, vamos a traer ejemplos y vamos a quien quiera realizar preguntas o planteos, bienvenido sea. Vamos sí, a compartir las experiencias y los planteos de quienes nos escriban. Bueno, nos acercamos al fin del programa. Le agradecemos a Sebastián y a Juan, también a Emma, que anda por ahí. Un fuerte saludo para Gloria y para Luciano. Y bueno, Luis, gracias por buenas tardes, muchas gracias. Participar. Guillo. Bueno, como siempre digo, abrazos de amor y voluntad. Nos vemos el martes que viene. El martes que viene. Perfecto. Muchas gracias. Hasta el martes que viene. Nos volvemos a encontrar.